Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 5 de julio. Es domingo 14º del tiempo ordinario. Estamos en el tiempo ordinario, en el ciclo A. Es domingo, por tanto, es el día del Señor, día de la Eucaristía, día de la escucha de su palabra, de participar de la comunión. Ya podemos hacerlo, generalmente en casi todos lados, podemos acudir a la Eucaristía, al templo, participar con la comunidad. No dejemos de hacerlo. Es verdad que en algunos casos de enfermedad o de vejez nos sirven los medios telemáticos, pero no nos acostumbremos a eso, ¿no? Eso es lo extraordinario. Lo ordinario es lo importante. Que no lo dejemos, no dejemos de practicar, de ir, de participar, porque la presencia construye iglesia y nos necesitamos los unos a los otros. No es lo mismo cuando uno va a una Eucaristía y hay una buena participación, no solo por el número, sino por la calidad, ¿no?, de la gente que participa, la respuesta, la oración. Pues cuidémoslo, que así en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, también sea así, ¿no? Y no nos acostumbremos pues a tener la misa por la televisión y ya está, ¿no? Eso ha valido durante el tiempo de la pandemia, pero ya no vale. Ya hay que salir, ya hay que participar, ya hay que ir a la iglesia, tomando todas las prevenciones, llevando mascarilla, poniendo el gel hidroalcohólico, guardando la distancia, pero participando. El evangelio de este domingo es un evangelio muy conocido, es Mateo 11, 25 al 30, la oración de Jesús que alaba al Padre y también la invitación a ir donde Él. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, cargad con mi yugo, y mi yugo es suave y mi carga ligera. Sencillo y humilde de corazón, así se presenta el Señor. Con su humildad ha renunciado a la violencia y al orgullo que impide la entrada de los sabios en el reino. Con su humildad convoca a los sencillos para entregarles la revelación del Padre y hacerles donación del Espíritu. Jesús agradece al Padre que se haya manifestado a la gente sencilla y se vuelve hacia quienes padecen la carga del legalismo para ofrecerles la verdadera liberación. Jesús y su mensaje suscitaron distintas reacciones entre los contemporáneos del Maestro, y esta fue también la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Aunque fue un mensaje dirigido a todos, solo los sencillos supieron en verdad acoger la palabra de salvación. Por eso Jesús alaba al Padre, que siendo Señor del cielo y de la tierra, no se ha revelado a los grandes, a los sabios y entendidos, a los doctos que conocían la ley de Moisés, sino a los sencillos, a la gente corriente, y como veremos después, debía soportar los preceptos elaborados por los sabios. Una vez más, la lógica de Dios no sigue los razonamientos humanos, y las cosas del reino no siempre son transparentes para los más preparados, sino para quienes tienen un corazón dispuesto y humilde. Jesús revela por qué pueden comprender los designios de Dios e identificarse con ellos. Él es el Hijo, el único que conoce de verdad al Padre. Ambos están unidos por una relación única, íntima y exclusiva. Esta relación es la que le autoriza para hablar del Padre con gestos y palabras. Con una hermosa y evocadora invitación, Jesús convoca a cuantos están dispuestos a acoger la buena noticia. Venid a mí. Jesús, el Hijo, ofrece la oportunidad de conocer a Dios como Padre. Para ello, solo hay que acercarse a Jesús, entrar en una relación personal con Él, marcada por el seguimiento y el amor. Es una propuesta dirigida a los fatigados y agobiados, es decir, a quienes vivían
oprimidos por los numerosos preceptos que letrados y fariseos consideraban necesarios para cumplir la ley de Moisés. Buscando una fidelidad absoluta a esta ley, se habían aferrado a la letra de los mandamientos, haciendo norma incluso de los preceptos más insignificantes y enseñando que debían cumplirse rigurosamente. Frente a los mandamientos convertidos en yugo esclavizante, Jesús promete el descanso y anima a cargar con su propio yugo. Aparentemente, esta propuesta implica una contradicción, porque significa cambiar un yugo por otro, una situación de opresión por otra que también se convierte en fatiga inútil. Pero la realidad es diferente, porque Jesús no viene a abolir la ley, sino a liberar de toda obligación. Exige más que los letrados y fariseos, pero su yugo no es símbolo de tiranía ni servidumbre, sino de obediencia a la voluntad de Dios. Una voluntad que se concreta en la búsqueda de la justicia y en la práctica del amor al estilo del amor del Padre. El yugo de Jesús es suave y ligero porque libera de las cargas pesadas que son los preceptos insignificantes y reclama solo lo verdaderamente importante. Además, su propuesta es llevadera porque no puede ser impuesta por la fuerza, sino que debe brotar libremente del corazón. A diferencia de los escribas y fariseos, Jesús es manso y humilde, dos adjetivos que en el Antiguo Testamento caracterizan a los pobres de Yahvé, a aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Jesús fue quien mejor se puso al servicio de la voluntad soberana del Padre, quien supo renunciar radicalmente al orgullo y a la violencia que impiden la entrada en el reino. Por eso, los sencillos escuchan su voz y se identifican con sus propuestas, mientras que los sabiondos y entendidos, encerrados en sus propias razones, se muestran incapaces de comprender y no aceptan su invitación. Jesús sigue invitando a la gente a acercarse a Él para enseñarles a practicar una religiosidad que consiste en hacer la voluntad de Dios. Eso no significa romper con todas las normas y vivir en la anomía más absoluta. Es necesario aprender una manera totalmente nueva de enfocar la relación con Dios, con los demás y con todo lo creado. Jesús bendice al Padre porque se revela no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla, como hemos dicho. Los primeros son autosuficientes, que no necesitan ser enseñados, los que se creen justos y por ello desprecian a los que no son como ellos, los sabiondos de la ley que le imponen, convirtiéndola en un fardo insoportable. Son cegatos para abrirse a la revelación del Padre a través de la actuación y enseñanza del Hijo Jesús. Los pequeños, los humildes, que aunque se saben frágiles y quizá son socialmente irrelevantes, sin poder, sin prestigio, o saber que les avalen a los ojos del mundo, tienen limpios los ojos, sincera la intención y el corazón siempre dispuesto a dejar entrar en él a los demás y a dejarse enseñar. A estos se les manifiesta como un don del Dios de Jesús. Jesús, que conoce al Padre mejor que nadie, sabe el por qué. Porque hay una profunda sintonía entre el Dios de Jesús y lo pequeño. El Dios siempre mayor es el Dios siempre menor, que por misericordia se hace pequeño, se empequeñece, y se les revela como un Dios liberador de las cargas legalistas, atosigantes, dispuesto a compartir con ellos un yugo con el que arar juntos. Hagámonos pequeños, porque sólo así entenderemos verdaderamente la sabiduría del Evangelio. Hoy la Iglesia, el día 5 de julio, celebra, entre otros, la memoria de San Antonio María Zaccaria,
médico y sacerdote italiano, fundador de los clérigos regulares de San Pablo, llamados también barnabitas, de las Hermanas Angélicas de San Pablo y laicos de San Pablo, institutor de la fiesta de la adoración de las 40 horas. Es uno de los tantos santos fundadores que caracterizaron el siglo XVI. Nace en Cremona, Italia, en los inicios del Renacimiento, en 1502. Sus padres fueron Lázaro Zaccaria y Antonieta Pescaroli. Su padre murió cuando Antonio María tenía solo meses de vida, quedando al cuidado de su piadosa madre, Antonieta, quien se aboca diligentemente al cuidado de su hijo, iniciándolo en el camino de la fe y la santidad. En 1517, a los 15 años de edad, Antonio María parte de su hogar para dirigirse a Pavía a realizar estudios superiores en filosofía y lenguas clásicas. En 1520 se dirige esta vez a Padua a estudiar medicina, estudios que terminarán en 1524 con la investidura doctoral. Sin embargo, la vida le deparó otro camino, un camino dirigido al sacerdocio. Después de la estricta preparación teológica y bíblica, es ordenado sacerdote en 1528, a la edad de 26 años, en la misma iglesia donde realizaba sus actividades pastorales como laico, la iglesia bizantina de San Vidal. Decide posteriormente trasladarse de Cremona a Milán, donde conoce a Bartolomé Ferrari y a Jaime Antonio Morigia, quienes, encantados con el sacerdote cremonés, serán después los cofundadores de la renovadora familia de los padres barnabitas. En medio de la tormentosa escena de la decadencia de la Iglesia y los desórdenes y confusión de la Reforma luterana. La luminosa idea y decisión de Antonio María es compartida por los nobles patricios de Morigia y Ferrari. Será en 1533 que el Papa Clemente VII aprueba la nueva orden de los clérigos regulares de San Pablo, que serán llamados posteriormente por el pueblo como barnabitas, en virtud de la primera iglesia que la orden construyó y dirigió en Milán, la cual estaba dedicada a San Bernabé. Junto a la condesa de Guastalla, Ludovica Torelli, que ya reunía mujeres dirigidas por el joven sacerdote cremonés, funda en 1535 la Congregación de las Hermanas Angélicas de San Pablo, mujeres que tenían por entonces una intensa actividad apostólica en las calles, casas y hospitales. Una innovación renovadora e inusual para la época, pero que sin embargo el Concilio de Trento las llamará posteriormente a la clausura. La luminosa intuición creadora y renovadora de Antonio María no iba a quedarse solo ahí. En 1539 nace el movimiento de laicos de San Pablo, que trabajando en conjunto con las otras dos fundaciones debían darle a la Iglesia el espíritu transformador que tanto necesitaban. Los comienzos de las nuevas fundaciones no fueron nada de fáciles para el santo sacerdote y médico. Les invitaba a resistir hasta la muerte. Las comunidades se enriquecían continuamente con más miembros y gracia divina. Una obra de Dios se había realizado. El santo fundador fue el instrumento de aquel que renueva todas las cosas. El aún joven Antonio María decide, ya sin fuerzas y con un tremendo malestar físico, volver a Cremona, junto a su madre. Muere el 5 de julio de 1539, cuando solo contaba con 36 años de edad. Fue canonizado en 1897 por el Papa León XIII. Damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Antonio María Zaccaria. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz domingo a todos. Os quiero.